Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Sean muy bienvenidos a los afluentes de la fe. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la espiritualidad, a esa ciencia de la espiritualidad. En el programa anterior hablamos de la fe y de su definición, y hemos dicho que la fe es un sentimiento vivo en el corazón, que se manifiesta a través de las palabras, pero también de los actos. Nos preguntamos por qué nuestra realidad como creyentes dista del ideal del creyente que aparece en el Sagrado Corán o en la Noble Sunna. Y concluimos que la fe no es una mera creencia, no es solo i'tiqad, sino mucho más, y que requiere de esfuerzo, requiere de trabajo para mantenerla viva como una antorcha. Este esfuerzo es lo que trata justamente la ciencia de la purificación, la ciencia ausente para muchos musulmanes, cuando debería de ser la ciencia principal, fundamental, inicial y la más importante. Así que el programa de hoy girará en torno justamente a este tema de la purificación espiritual, su fundamentación, y veremos también su práctica. Así que, además de algunos ejemplos de grandes sabios que tuvieron que entregarse a los médicos del alma para purificarse y aprender el camino de la espiritualidad después de haber traído o haber conseguido tanto éxito científico, social, incluso muchas veces incluso político, pero al final sienten esa distancia entre la teoría y la práctica y acuden a esos médicos del alma, como los llaman nuestros grandes sabios. Vamos, unos segundos y volveremos con la purificación, con la ciencia de la tazkiya. Decíamos que esa ciencia de la purificación, esa ciencia de la espiritualidad, trata de la purificación de las personas, hombres y mujeres. Es un camino, es una de las misiones más importantes de los profetas y mensajeros de Dios, la paz sea con todos ellos, y de los discípulos de estos. Así, además de enseñar las escrituras, los preceptos y la sabiduría, los mensajeros o profetas tenían la misión de purificar a la gente en general y a los creyentes en particular. Dios Altísimo nos dice en muchísimos versículos en el Sagrado Corán, elegimos este ejemplo, por ejemplo, en donde nos habla de esa purificación y que es una de las misiones más importantes. Dice, alabado sea, Él es quien eligió de entre los iletrados un mensajero para que les recite sus preceptos, les purifique, subrayad, les purifique y les enseñe el libro y la sabiduría. Y por cierto que antes de ello se encontraban en un evidente extravío. Capítulo del viernes, versículo 2. Y fijaos muy bien que la purificación viene antes de la enseñanza, de la formación, es clave, porque si no, no entra ni al alma ni a la cabeza. Otro versículo que va en el mismo sentido nos dice, así como os enviamos un mensajero de entre vosotros para que os transmitiera nuestros preceptos y os purificase y enseñase el libro y la sabiduría, y os enseñase lo que ignorabais. El segundo capítulo, versículo 150. Otro versículo también dice Dios Altísimo, Dios ha agradecido a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos que les recita sus preceptos, les purifica, les enseña el libro y la sabiduría. Y por cierto que antes se encontraban en un extravío evidente. Capítulo de la familia de Imrán, número 3, versículo 164. Los tres versículos parecen similares, a algunos incluso les parecerán idénticos, pero en el Sagrado Corán no existe la repetición. Siempre hay matices a los que hay que prestar mucha atención. Así que si nos fijamos con atención, observamos que en estos tres versículos hay tres mensajes que son similares, pero para gente diferente. Observamos que en el primer versículo hace referencia a que el profeta Muhammad, la paz sea con él, ha sido enviado para purificar a toda la humanidad, a todo el mundo. Mientras que en el segundo hace referencia de que ha sido enviado a los árabes en concreto. Y en el tercero, a los creyentes, un ámbito mucho más general que es de toda la humanidad, luego el ámbito de su propio pueblo y luego de entre su gente de su pueblo, los propios creyentes. Mientras que en los dos primeros versículos hay una clara llamada a los no musulmanes a creer en el mensaje de Muhammad, puesto que la purificación así aquí es que se purifiquen de la idolatría, de la incredulidad y entren en el mundo de la fe y de la luz. Y les llama a la purificación.
para que conozcan la sabiduría, mientras que en el tercero es Dios, alabado sea, quien se dirige a los creyentes, se les recuerda el favor de haberles enviado un mensajero de entre ellos, que les ha iluminado y purificado. Les exhorta a reconocer este favor, Dios Altísimo, les exhorta a los creyentes a reconocer este favor, esta dádiva, esta bendición, y ser agradecidos con Él y alabarle. Dios Altísimo también dice, y por cierto que triunfará quien se purifique. La sura del Altísimo, versículo 14. Son muchísimos los textos que nos hablan de la importancia de la purificación y que el que tiene éxito es aquel que es guiado hacia el ejercicio, el esfuerzo por purificarse. Dice Dios Altísimo también, incluso jurando por el alma y quien la creó, Él enseñó el camino del bien y del mal, que ciertamente obtendrá el éxito quien purifique su alma y estará perdido quien la pervirtiera. Capítulo del Sol, versículos 7 hasta 10. Así observamos en infinidad de textos la necesidad e importancia de la purificación espiritual, tanto que es una misión de los profetas y los mensajeros, la paz sea con todos ellos, y de los sabios y maestros expertos en la materia. La clave de todo es el corazón, que es el lugar, el órgano, el espacio que alberga la fe. El corazón, y además la fe en el corazón es donde se tiesta, donde se ve, donde se vive, donde se disfruta y por donde se ilumina incluso la mente, el intelecto y todo cuanto hace el creyente en su vida. Vamos a leer y reflexionar juntos sobre el siguiente hadith. Es muy importante para que entendamos la profundidad y cuán fundamentada está esta ciencia en nuestros textos sagrados. De Abu Abdillah an-Nu'man ibn Bashir, que Dios esté complacido con ambos, cuenta: he oído al mensajero de Dios, la paz, las bendiciones de Dios sean con él y con su familia, decir: ciertamente lo lícito es obvio y lo ilícito es obvio. Y entre los dos hay asuntos dudosos acerca de los que mucha gente no sabe. Quien se guarda de los asuntos dudosos se purifica en su religión y en su honor, y quien cae en los asuntos dudosos caerá en lo ilícito, como el pastor que pasta alrededor de un prado vedado, casi pastando en él. Por cierto, y aquí está la sabiduría de todo lo expuesto antes, que todo rey tiene su vedado, ciertamente el vedado de Dios es lo ilícito, y ciertamente, y esta es la sapiencia, en el cuerpo hay un pedazo de carne que si está sano, sanará todo el cuerpo, y si se corrompe, se corromperá todo el cuerpo, y este órgano es el corazón, transmitido por los imames Bukhari y Muslim. Observemos bien cómo el profeta, la paz sea con él, empieza hablándonos de lo que podemos hacer, de lo que nos es lícito, y lo que no podemos hacer, lo que nos está prohibido. Nos advierte de que la parcela de lo ilícito, que es muy limitada, nos está vedada, que a Dios no le agrada para nada que no se respete ese espacio vedado. Pero, ¿cómo resistirse a lo prohibido? ¿Cómo no comer de ese árbol de la tentación? Así siempre se suele decir, lo prohibido es buscado, es anhelado, es querido. Ahí está la importancia del corazón, que es el que manda. Si se le alimenta bien con la purificación y el recuerdo de Dios, será gobernante, bueno y justo. Y el reino, el cuerpo, estará todo sano. En cambio, si dimitimos de nuestro deber de purificarnos, de concienciarnos, de reflexionarnos, de esforzarnos y de exigir buena guía a nuestro corazón, este, al igual que cualquier gobernante o persona que no siente vigilancia ni control alguno, allanará lo vedado, se corromperá, y entonces toda la nación, todo el cuerpo, se corromperán y se enfermarán. Ese es el secreto de que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, que es el mejor maestro que jamás haya existido ni existirá. Al final de la exposición de este hadith nos dice, nos informa y nos advierte de lo importante que es el corazón. Fijémonos en este otro diagnóstico en el que el profeta, la paz sea con él, el médico del alma por excelencia, nos dice, en el hadith lo narra Hudayfa ibn al-Yaman, que Dios esté complacido con él, dice que oyó al profeta, la paz sea con él, decir: las tentaciones se exponen a los corazones como si suceden los hilos que componen la alfombra, uno tras otro. Así que todo corazón que las acepta se crea en él un punto negro, y todo corazón que las rechaza se crea en él un punto blanco, hasta convertirse
en dos corazones opuestos, uno tan blanco y puro que ninguna tentación puede afectarle mientras los cielos y la tierra sigan existiendo, y otro oscuro y enfermo como un recipiente puesto al revés. No reconoce, no recoge, no reconoce ni lo bueno ni lo malo, solo reconoce su ego. El hadith es transmitido por el imam Muslim. Así vemos cómo los corazones, las almas, son el lugar donde dejan sus huellas, tanto las buenas acciones como las malas. Así que si no se cuidan a través de la lucha contra el ego, a través del esfuerzo, del autoesfuerzo, si no prevenimos nuestros corazones de la corrupción, los males y las enfermedades espirituales, como la idolatría, la hipocresía, el egoísmo, la soberbia, la altivez, el odio, la envidia, la codicia, la avaricia y demás pecados y enfermedades de los corazones, podemos acabar con nuestros corazones perdiéndose y descarrilando hasta caer en las garras del shaitán, que Dios nos guarde a todos, lo que equivale a la ceguera y a la perdición. Y si por el contrario, sí cuidamos de nuestros corazones, sí los tratamos bien, sí nos mantenemos, tenemos esos corazones vivos, los mantenemos con salud, con pureza, podemos reconocer la verdad. Nuestros corazones logran reconocer lo que está bien y lo procuran cumplir, y reconocer lo que está mal y procuran evitarlo o incluso luchar contra él. La purificación es tan importante que es denominada incluso por muchísimos sabios, sobre todo los maestros del alma, como la yihad mayor, el gran esfuerzo, el esfuerzo máximo. Es en un hadith del bendito profeta, la paz y las bendiciones sean con él, transmitido por el imam Bayhaqi, aunque en su cadena de transmisión hay cierta debilidad. Nos dice el profeta, la paz sea con él, les dijo a unos musulmanes que volvían de una batalla, les dijo: habéis vuelto de hacer la lucha pequeña a la lucha grande. Y le preguntaron: ¿y cuál es la lucha grande? Porque venían de una batalla, se suponía que esa es la gran lucha. Y les dijo el profeta, la paz sea con él, la lucha, esa lucha grande, es la lucha de la persona contra su ego. ¿Por qué es tan grande esta lucha, que incluso es mayor que ir a la guerra? El secreto está en que este yihad y este esfuerzo es grande porque exige una lucha permanente, diaria, contra el ego, contra el shaitán y contra las tentaciones que rodean a cualquier persona. Y es esta lucha la que mantiene al creyente cerca de Dios, tan cerca que disfruta de esa obediencia de Dios y sufre por los pecados. El creyente que se purifica ama a los demás porque son siervos y criaturas de Dios, por lo que está más predispuesto a ayudar a los demás, a ayudarles y a prestarles todo su esfuerzo, a ser el cemento que une a las personas y las comunidades, el elemento de paz y armonía en la sociedad, pues la paz que vive el creyente y que experimenta en su proximidad con Dios, que disfruta su propio corazón, hace que siembre paz y amor allá por donde va. Es muy importante este ejercicio y esta reflexión a la hora de hablar del corazón y a la hora de entender la espiritualidad. El Corán, la Sunna, los grandes sabios nos lo dicen y nos insisten. Por aquí se entra, por aquí se logra entender el Islam, a través de la puerta de la espiritualidad y de la puerta de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Un respiro de 5 segundos y volvemos con la tezquía y algunos ejemplos de los grandes sabios. Hablábamos del Sagrado Corán, de la noble Sunna y de los grandes sabios que nos recomiendan, nos aconsejan en todo momento esa importancia clave, crucial, de la espiritualidad para practicar el Islam en su plenitud, el Islam tal cual fue revelado. La tezquía, o esta ciencia de la purificación, ha sido durante siglos una disciplina científica que todo estudiante del Islam debía aprender para entender y vivir el Islam y sus ciencias en profundidad y en plenitud. No obstante, por desgracia, en los últimos lustros, por no decir siglos, con el predominio de una visión del Islam literalista, superficial, así como por la colonización europea de los países de mayoría musulmana y la secularización de la enseñanza posterior, en este contexto la espiritualidad ha ido menguando tanto que incluso algunos musulmanes la vinculan necesariamente e injustamente con tendencias místicas poco ortodoxas, como si fuera algo extraño o ajeno a la verdadera
esencia del Islam. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo llamemos como lo llamemos, esta ciencia es la ciencia por excelencia, en mayúscula. Son muchos los grandes sabios de nuestra historia que, tras ser reconocidos como grandes autoridades científicas del Islam, han tenido que acudir a maestros espirituales para curarse del alma, devolverles la vida a sus corazones y guiarles por el camino del conocimiento de Dios. Uno de ellos, uno de los más grandes, solo a modo de ejemplo, es el Imam As-Suyuti, un sabio de tal envergadura que sus obras eran y siguen siendo magistrales en diferentes ciencias como el Corán, el Hadith, el derecho, la lengua, la retórica, la gramática, el Nahu, etc. Un hombre muy envidiado en su tiempo por muchos. Ha tenido que acudir, tras todo el éxito y tanto conocimiento, a los maestros de la Tariqa Shadili, una experiencia que dejaría plasmada en su obra. Otro de los grandes sabios del Islam que dieron ejemplo y dejaron testimonio de esa experiencia es Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, al-Ghazal para los europeos, rahimahullah. La referencia de la sabiduría y el conocimiento, el sabio más grande, el jurista, erudito y filósofo de su tiempo. Tras conseguir todo el liderazgo en estos ámbitos del conocimiento, sentía la necesidad de acudir a un médico del alma, como son llamados los maestros de la espiritualidad, al-shuyukh, al-ulama, al-arifun, para enseñarle la superación espiritual hasta lograr los niveles de la vida espiritual más elevados. Tal como nos cuenta en su libro Testimonio al-Munqidh min ad-Dalal, traducido al castellano como Confesiones, como fruto de ese ejercicio espiritual y de esa medicina espiritual que ha tomado de mano de su maestro, nos ha dado una de las obras más grandes del Islam, una de las obras maestras llamada Ihya Ulumuddin, revivificación de las ciencias de la religión, o lo que es lo mismo, antes las ciencias de la religión, antes de su época, era como si estuvieran muertas, sin esencia, sin espíritu, sin vida, y él escribió esa obra de varios tomos para devolver la vida incluso a la práctica religiosa, incluso al culto, que se había reducido a las maneras de rezar y no al fondo, a la esencia espiritual de la práctica islámica. Muchos otros sabios han vivido la misma experiencia, pero que por desgracia por el tiempo, porque tenemos que hacerlo lo más escueto posible para que ustedes puedan seguirlo también y es una invitación para profundizar en las vidas de estos sabios y también en esta gran ciencia, pero para hacerlo escueto, para que sea atractivo a título de televisivo, tenemos que contentarnos con estos dos. Aunque es importante conocer estas vidas de estos grandes sabios, su testimonio nos sirve y nos ayuda para entender a la perfección nuestra religión, pero nada, tengámoslo siempre presente, nada puede sustituir el ejemplo mismo del bendito profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que es el maestro a seguir en mayúscula. Él es el ejemplo. Él es quien nos ha enseñado que la fe y la práctica van de la mano, que la purificación es imprescindible para conseguir la coherencia entre la espiritualidad y la práctica y alcanzar los grados más elevados de la espiritualidad, la cual es la garantía de la comprensión y la práctica ideales, subrayarlo, del Islam. Hay que aspirar a la excelencia. Contentarse con lo mísero, con lo básico, no hace de nosotros musulmanes ejemplares ni creyentes ejemplares. Es aspirando a la excelencia donde se puede conseguir una vida modélica, un ejemplo ejemplar, valga la redundancia. Hoy día, más que nunca, tanto para lograr la liberación del mismo creyente, de la misma persona musulmana, a título individual, como la liberación de los musulmanes como comunidad a título colectivo, es imprescindible volver a las raíces del Islam, a la educación profética, a esa purificación que dio lugar a una generación que ha sido y es y seguirá siendo siempre el ejemplo y la inspiración de todos los musulmanes de todos los tiempos. Aquella generación de los compañeros del profeta, Dios esté complacido con todos ellos. En conclusión, Dios no se fija ni en la apariencia, ni en la riqueza, ni en la nacionalidad, ni de las personas, sino en sus corazones. Purificar el corazón es el espíritu del Islam, que le da su vida y su sentido. De la vida o la muerte del corazón depende nuestra vida espiritual. Pero, ¿cómo puedo realizar esa purificación? ¿Cómo podemos emprender el sendero
de la lucha contra el ego y las tentaciones mundanales, en el próximo programa, Dios mediante, hablaremos de la educación espiritual y sus condiciones. Pero antes de despedirme, recordarles que pueden hacer sus comentarios, críticas, observaciones o preguntas en las direcciones que aparecen en sus pantallas. Pueden escribirnos al correo electrónico afluentes@cordobainternacional.com o también dejar constancia de sus comentarios en las redes sociales en facebook.com/helwariachi, o sencillamente pongan Hussein el Wariachi y les aparecerá la página, o también seguirme en Twitter en @h_wariachi. Muchísimas gracias por su paciente atención, por estar ahí. Mis mejores deseos de paz y de misericordia con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.